Saludos estudiantes de octavo grado, familias y profesores. Bienvenidos a este encuentro donde una vez más vamos a compartir algunas ideas, algunos saberes sobre la historia contemporánea que ya ustedes han recibido en cada una de sus instituciones educativas. Recuerden que en el encuentro anterior estuvimos transitando un poco sobre la Gran Revolución de Octubre, donde orientamos algunas actividades que ustedes fuesen capaces de hacer durante esta semana. Espero que hayan tenido éxito en la realización de esas actividades. Además, muchachos, en el encuentro de hoy vamos a conversar también un poco sobre qué pasó en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo aquellos países capitalistas, países europeos, aunque vamos a enfatizar un poco también en Estados Unidos, país de América. Les propongo entonces que veamos la temática que va a conducir este encuentro, el mundo capitalista entre las dos guerras mundiales. Y sobre esta base vamos a identificar algunos contenidos que no es importante, muchachos, que usted lo anote en su libreta, porque como siempre le digo, las actividades orientadas van a estar en función de estos contenidos. Solamente se los menciono para un poco también ir ubicando en lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Pues vamos a ver precisamente la situación de esos países capitalistas al finalizar la Primera Guerra Mundial. Vamos además también conversar, estudiar un poquito sobre la situación de Estados Unidos después de esa Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Qué efecto tuvo en este país el desarrollo de esta guerra? Y por último vamos a ver Alemania, también la situación económica y el auge revolucionario en el país. Por tanto, son las temáticas fundamentales a las que vamos a estar nosotros dirigiendo el encuentro de hoy. Como siempre, la bibliografía básica con la que vamos a estar trabajando, el libro de texto de la asignatura del grado, Historia Contemporánea. Es bueno que usted identifique el libro de texto y vaya seleccionando también las páginas que nos vamos a estar, en las que vamos a estar transitando durante el encuentro de hoy, que están comprendidas entre la página 35 y la página 56 del libro de texto. Quizás ustedes recuerden, y como pueden ver en la gráfica, cuáles fueron las causas que motivaron el inicio de esta Primera Guerra Mundial. Sé que ustedes lo estudiaron en clase. Esto no es importante que lo anoten, pero quiero que vayan viendo para que se vayan percatando de la situación que existía en cuanto al reparto del mundo entre los países capitalistas a principios del siglo XX. Fíjense que para 1914, año crucial porque además marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, miren ustedes como Reino Unido era sin lugar a dudas un gran imperio. Miren cuántos territorios tenía en kilómetros cuadrados y en millones de kilómetros. Fíjense que el Reino Unido tiene para 1914 33,5 millones de kilómetros cuadrados de extensiones. ¿Cuánto es un gran imperio? Pero miren Estados Unidos, miren Alemania y miren Japón, cuán inferior era lo que tenían para esa época. Por tanto, se van dando cuenta ustedes, muchachos, que el mundo capitalista estaba también, deseaban una nueva repartición del mundo, y esa va a ser la causa fundamental que va a tener como resultado la Primera Guerra Mundial. Ahora, recordarán ustedes también qué pretexto utilizaron. Fíjense, por la historia de Cuba que van a estudiar en noveno grado, y quizás recuerden de sexto y de quinto, que siempre los imperialistas, queridos muchachos, buscan pretextos para invadir y para armar guerras, incluso injustas. Como ustedes recordarán, esta Primera Guerra Mundial también tuvo ese carácter, un carácter imperialista, por demás injusto, porque no era necesario hacer una guerra simplemente para obtener más terreno. Y el pretexto que utilizaron fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el futuro rey del imperio austrohúngaro, y esta guerra se inicia entonces el 28 de julio de 1914. Utilizando este pretexto, el mundo se vio envuelto en esa contienda simplemente porque querían las principales potencias capitalistas obtener más terrenos, más riqueza, más países bajo su dominio de los que ya tenían. Qué agonía, ¿verdad? ¿Qué ambición? ¿O acaso es necesario que cada país explote a otro, discrimine a otro, simplemente para obtener más riqueza? Pues recordemos también, como ustedes recordarán, que esta guerra se llevó a cabo y que los mundos capitalistas, los países capitalistas, se dividieron en bloques militares. Fíjense que en el mapa que ven en pantalla pueden ver los países que iniciaron y cuáles fueron esos bloques militares que ustedes conocen, la Triple Entente y la Triple Alianza. Ahí vemos, por ejemplo, en la Triple Entente, Reino Unido, Francia, Rusia, etc. Recuerden que Estados Unidos se incorpora en 1917, que vamos a ver más adelante también por qué. Y la Triple Alianza estaba conformado por Alemania y Austria-Hungría e Italia. Estos son los dos bloques militares en que se dividió el mundo capitalista para llevar a cabo esta injusta e innecesaria
Primera Guerra Mundial, conocidas también, como ustedes recordarán, la Gran Guerra. También es importante que recuerden, porque lo vimos en el encuentro anterior, que dentro de esta propia guerra se desarrolla en Rusia una revolución social, una revolución socialista. Por tanto, podemos asumir que la Primera Guerra también constituye un hecho fundador de lo que conocemos en la historia como la época contemporánea. Junto con esa revolución socialista de octubre, pues ambos constituyen hechos fundadores, sin lugar a dudas, por todas las transformaciones que luego propiciaron al mundo en general. Les propongo, muchachos, entonces que vean el próximo mapa. ¿Y qué es Europa después de la Primera Guerra Mundial? Dice que la Primera Guerra Mundial, como pueden ver en el mapa, trae como resultados catastróficos para la humanidad, sobre todo para Europa. Aunque no solo fue en Europa, ustedes recordarán, una vez que Estados Unidos entra en 1917 a la guerra, ya también se ve involucrada nuestra área geográfica. América también participando en esa Primera Guerra Mundial. Claro, algunos países de manera indirecta, pero al Estados Unidos también tener bajo su dominio algunos territorios en nuestra área, pues también se ven afectados esos países de América que intervienen de una u otra manera en esta Primera Guerra Mundial. Por tanto, la Primera Guerra Mundial, como pueden ver en el mapa, primero hay un nuevo mapa político para Europa. Dice que van a surgir estados nuevos que ustedes conocen porque lo vieron en clase, porque varios países, sobre todo Alemania, que fue un país perdedor, va a perder parte de sus territorios. Vean entonces en el mapa también cómo está reflejado y que ustedes pueden verlo en su libro de texto. El mapa que aparece en el libro de texto también ilustra esto. Sin embargo, también la Primera Guerra Mundial causó el desplazamiento de miles de seres humanos de sus lugares de origen. Claro, porque no todos los habitantes de Europa eran parte de esta guerra y tenían que desplazarse a lugares para buscar seguridad para sus propias vidas. Segunda, Europa quedó en ruinas económicas. Resultado de una guerra siempre es la ruina económica, siempre son catástrofes ambientales porque se afectó considerablemente el medio ambiente. Y disminuyó considerablemente, importante con estos muchachos, la población europea, sobre todo el sexo masculino, porque se vieron involucrados directamente en esta guerra. Sin lugar a dudas podemos decir y podemos recordar juntos que la Primera Guerra Mundial tuvo un carácter injusto, un carácter imperialista, porque simplemente los países capitalistas del entonces, aquellos que ya estaban establecidos y que tenían en su poder vastas extensiones de riquezas, de tierra, querían obtener más, y aquellos que estaban surgiendo como países capitalistas, pues querían también ir extendiendo todos sus dominios, y esto trae como resultado el desencadenamiento final de una guerra mundial que involucró a muchos países de Europa y fuera de Europa también en nuestra área geográfica. En este sentido, entonces les propongo, queridos estudiantes, la primera actividad del encuentro de hoy. Recuerden que siempre les digo, no es para que trabajen en este momento, es para que ustedes lo anoten en sus libretas y luego en otro espacio puedan estar resolviéndola a partir de la lectura inteligente que hagan en el libro de texto. Les damos unos minutos para que ustedes anoten esta actividad en su libreta. Fíjense, estudiantes, importante en esta pregunta, lo que queremos es que usted entienda, primero que caracterice los países vencedores. En el libro de texto están claros en qué sentido, en la situación económica, qué beneficio trajo para esos países la Primera Guerra Mundial. El inciso B es muy importante porque además ustedes recordarán que en todos estos países una de las características fundamentales es que los máximos perjudicados precisamente es el proletariado.
Bueno, ¿qué situación existe para el proletariado después de esta guerra? ¿Y cuál fue la reacción de ellos ante la explotación, ante la situación precisamente a la que eran sometidos? Por tanto, este inciso, reitero, en dos direcciones. Primero, ¿cuál fue la situación de ellos? Y segundo, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo protestaron, cómo se manifestaron en contra de esa política que existía en cada uno de esos países? Porque aunque fueron beneficiados económicamente, incluso en extensiones de territorio de estos países, las masas explotadas trabajadoras seguían sin tener acceso a muchos recursos. Les propongo que veamos entonces el siguiente cuadro. Fíjense bien, la Primera Guerra Mundial, para ir resumiendo esta primera parte. Esta Primera Guerra Mundial, como resultado, va a agravar las condiciones de vida de las masas. Por supuesto que sí. La alta burguesía va a tener beneficios sobre ellos, pero los trabajadores, los más humildes, los campesinos, ¿acaso fueron beneficiados con ellos? Desde luego que no. Al contrario, toda la situación existente en esos países va a repercutir después en esos trabajadores. Y lo vemos incluso en nuestros días. Ustedes verán, y lo pueden seguir incluso en las diferentes noticias, cuando hay crisis en diferentes países, sobre todo países capitalistas, ¿quiénes son los más afectados? Aumentan los desempleos, se escasean los recursos de primera necesidad, y esto, por supuesto, en este entonces no escapó también el hombre. Pero fíjense qué importante, y recuerden lo que vimos en el encuentro anterior. La gran revolución socialista de octubre comenzó a dar una alternativa diferente para que el hombre reclame y luche por sus derechos. Y esa gran revolución que triunfó en Rusia en medio de esta Primera Guerra Mundial va a influenciar de manera activa, de manera positiva en el pensamiento, queridos estudiantes, del proletariado mundial. Por tanto, unido a estas dos cosas, fíjense, de la situación de vida muy mala del proletariado y la influencia positiva que tiene la Revolución de Octubre en ellos, entonces va a motivar un desarrollo revolucionario en las masas trabajadoras. Esto se va a dar en todos estos países capitalistas. Ustedes recordarán cómo inmediatamente comenzaron muchos obreros a organizarse en partidos comunistas, comenzaron a reclamar sus derechos de diferentes maneras, comenzaron a exigir ello. Por tanto, también como resultado de esa Primera Guerra Mundial está ese auge revolucionario en cada uno de estos países. Por eso, pero recuerden también, queridos estudiantes, ustedes recordarán que el mundo capitalista sistemáticamente está atravesando por crisis económica. Y es porque es un factor importante, y es porque es una economía que no se planifica. Pero yo les pregunto un poquito para que reflexionemos juntos. Esta situación y crisis económica que se dan en los países capitalistas y que usted recordará, estoy seguro que está recordando, bueno, la de 1920 y 1921 y la de 1929 a 1933, que fue una crisis muy dura, muy severa, no solamente por la extensión en el tiempo, sino por los resultados que también trajo. Pero yo le preguntaría entonces un poquito para que reflexionen también, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los más perjudicados con estas crisis económicas en el mundo capitalista? En este sentido, entonces les propongo, queridos estudiantes, la siguiente actividad. Fíjense, van a describir, a partir de la lectura de la página 38 del libro, la situación de las masas trabajadoras en los países capitalistas como consecuencia de las crisis económicas. Es decir, esa crisis económica capitalista que se da en los países capitalistas, ¿cuál fue el resultado, cuál fue la consecuencia que tuvo en las masas trabajadoras? Igual damos unos minutos para que usted anote esta actividad. Es importante, queridos estudiantes, que ustedes también sean capaces, fíjense, de identificar y de describir la vida de estos trabajadores en cada uno de esos países, tanto en los países vencedores
como los países no vencedores, que vamos a conversar un poquito más adelante sobre ello. Y que vayan comparando si todavía en la actualidad, ¿verdad? Porque no podemos nunca dejar la historia en el pasado, porque la historia también es presente, y en la medida en que comprendamos el pasado, vamos a entender el presente y vamos a prepararnos para el futuro. Por tanto, que ustedes también puedan irse un poco iluminando allí en su idea, en su mente, en la medida que vayan haciendo esta actividad. Bueno, todavía será vigente la situación de los trabajadores en muchos países del mundo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cuál es la realidad de los trabajadores en Cuba? ¿Cuál es la realidad tuya como estudiante en Cuba? Así que puedas ir estableciendo algunas diferencias, porque al final queremos también que usted vea qué sistema puede resolver los problemas más naturales, más elementales del hombre, si el capitalismo o el socialismo. Y estamos en ese sentido, porque además usted lo va a trabajar en 9º grado. Les decía anteriormente que uno de los países muy beneficiados en la Primera Guerra Mundial, sin lugar a dudas, fue Estados Unidos, país de América, que ustedes recordarán que a inicio de la guerra mantenía una postura neutral. O sea, más bien se dedicaba a suministrar armamento para el desarrollo de la guerra a aquellos países, y que esto después le trajo buenos beneficios al final. Por tanto, Estados Unidos se incorpora a la guerra, como pueden ver en la gráfica, fíjense, en 1917, a partir precisamente de que Alemania comienza a desarrollar esa guerra en carácter submarino, y que esto va a afectar, esa guerra submarina va a afectar al Reino Unido y a la vez el comercio de Estados Unidos. Fíjense la inteligencia, queridos muchachos, cómo el implemento de armamento submarino va a ser la causa que va entonces a motivar a Estados Unidos a que entre en esa Primera Guerra Mundial. Pero un resultado importante, quiero que tengan en cuenta, que la gráfica lo muestra por sí solo. Estados Unidos llegó a convertirse luego de la Primera Guerra Mundial en la principal potencia económicamente. Fíjense, para que tengan una idea, la economía de Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia, juntas las 5, eran inferior a la economía de los Estados Unidos. Es decir, que fue un beneficio muy fuerte que le sacó los Estados Unidos a esta Primera Guerra Mundial, aunque entró un poco tardía. Luego pueden ver también ahí en la gráfica, después de la Primera Guerra Mundial, cómo los países que participaron en ella le están dando a Estados Unidos aquellas ganancias y aquellas deudas que contrajeron con Estados Unidos producto de esta Primera Guerra Mundial. Pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, esa gran riqueza que alcanzó, ese gran beneficio económico, a tal punto que se convierte en la principal potencia económica del momento, benefició por igual a la clase trabajadora de Estados Unidos, al trabajador, al hombre humilde, al civil, al sencillo, le benefició por igual. Bueno, ¿qué pasó con aquellos hombres que fueron incluso motivados a participar en la guerra por promesas que se le hicieron? ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Verdad que muchos fueron a la guerra porque se les prometió muchísimas cosas? ¿Qué pasó con esos hombres después que terminó la guerra? Cumplieron las palabras de los estadounidenses, el gobierno, y retribuyeron a ellos como merecían. En este sentido, entonces, para que ustedes después conversen en casa y debatan en familia, les propongo la siguiente actividad. Después de la Primera Guerra Mundial, las contradicciones sociales en Estados Unidos se agudizan. Dice, las contradicciones sociales internamente en Estados Unidos se agudizan. Inciso A explica las causas. Inciso B ejemplifica la lucha del movimiento obrero por sus derechos. Dice, muchachos, que qué contradicción se ve en esto, y quiero que ustedes lo vean en las medidas que resuelvan las actividades. ¿Cómo es posible que la principal potencia económicamente hablando, después de la Primera Guerra Mundial, pues haya situaciones tan complejas de vida en la población de los Estados Unidos, sobre todo la raza negra? ¿Cuántos negros fueron a la guerra y cuando regresaron, pues no, la promesa que se le hizo no fue cumplida? Ustedes lo van a descubrir en las medidas, muchachos, que puedan hacer estas actividades. Entonces, damos unos segundos más para que terminen de anotar la actividad y luego nos volveremos a encontrar. En la medida que ustedes vayan resolviendo las actividades, se van a ir dando cuenta también cuán diferente era el modo de vida
en el propio Estados Unidos. Por un lado estaban esas masas trabajadoras y por otro lado estaba esa alta burguesía que gozaba de todos los privilegios que podía y además que obtuvieron de esta Primera Guerra Mundial. Pero es importante porque se lo mencioné hace un momentico, de las crisis económicas que se dieron en este sistema capitalista. Y la más fuerte, sin lugar a duda, la constituyó la de 1929 a 1933. Y le decía que ¿por qué se dan las crisis económicas? Precisamente porque se da una superproducción. Y llega el momento en que ya esa producción se ha hecho por encima de las necesidades del hombre y se estancan y no tienen salida. Y eso va generándose después en crisis económicas. Por tanto, en 1929 inicia precisamente por Estados Unidos una gran crisis económica que afecta a todos los países capitalistas. Y que ante esta crisis económica, ¿cuál fue la postura del gobierno norteamericano? ¿Qué hacer para salir de ello? Esto le pido que no lo anoten. Anoten la página 48 del libro de texto, porque ustedes van a ver allí cuál fue la política que adoptó el gobierno norteamericano frente a esa crisis para buscar una salida a ello. Dice que en dos direcciones. Primero, en lo interno de los Estados Unidos y segundo, una política exterior. En lo interno referido al nuevo trato y en lo externo referida entonces a la política del buen vecino. Esto no le damos tiempo, muchachos, para que ustedes lo anoten porque está en su libro de texto y lo que quiero es que después en la lectura ustedes puedan también ir viendo, bueno, qué trajo como resultado para el propio Estados Unidos la política del nuevo trato y qué trajo también la política del buen vecino. Por tanto, en este sentido, les sugiero que hagan la siguiente actividad. Ejemplifica cómo se manifestaron estas políticas en lo interno y en lo externo de los Estados Unidos. ¿Contribuyó estas políticas realmente a salir de la crisis económica? ¿Realmente Estados Unidos, ese país, logró un poco que cumplir lo que se prometió o lo que se proponía en cada una de esas políticas? Eso lo van a descubrir ustedes en la manera en que puedan hacer también esta actividad. Dice que el buen trato, el nuevo trato está en sentido de lo interno de los Estados Unidos y el buen vecino, política externa. La página 47 y 49, ustedes van a estar viendo allí también cómo se manifestaron estas políticas, que es lo que les pido que ustedes anoten y lleven a su libreta. Por tanto, Estados Unidos, ustedes se dieron cuenta que es uno de los países muy beneficiados de esta Primera Guerra Mundial. Pero uno de los principales países de Europa que sufrió pérdida en esta Primera Guerra Mundial fue precisamente, queridos estudiantes, Alemania. Esto no lo anoten en su libreta, porque está en su libro de texto. Quiero que anoten la página 49 y 50 del libro, porque ustedes van a ver allí, cuando vean, hagan la lectura, toda la influencia y todo el resultado negativo que trajo para Alemania el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Sin lugar a duda, una de las principales potencias, incluso ustedes recordarán que perdió parte de sus territorios. Tuvo que cederlo a partir de esto y que dejó a Alemania en una gran crisis económica. Además, muchachos, es importante que ustedes vayan viendo en la medida que vayan haciendo la lectura cómo también se va a desarrollar en Alemania en este periodo ese auge revolucionario de las masas trabajadoras. Entonces recuerden que les decía que todas estas crisis económicas van a afectar generalmente a las masas trabajadoras. Y para salir un poco de esta crisis, los países capitalistas se reunieron en una cumbre y decidieron entonces dar una ayuda monetaria a Alemania para ayudarle a restablecer su economía, conocido en la historia como Plan Dewey. Dice que en la página 52 del libro está este esquema, que es importante también que ustedes lo vean, que perseguía estos objetivos, que también está en la página 52 de esto. No es importante que ustedes lo anoten. Lo que sí quiero es que vean las siguientes láminas que les presento. Las crisis económicas del 29 al 33 también afectó considerablemente al país de Alemania. ¿Verdad que el Plan Dewey logró restablecer un poco la economía en Alemania, pero luego esta crisis va a afectar considerablemente este país? Y va a tener como resultados esa crisis, primero, el empeoramiento de la situación de la clase obrera, y va a tener
trae como resultado de este empeoramiento que haya un auge del movimiento revolucionario de la clase obrera. Y ante ese auge revolucionario, que es importante que usted le quede claro, querido estudiante. Primero, la burguesía se dio cuenta de que no tenía recursos ya para sostener aquella situación y necesitaba entonces una mano dura que tomara el control del poder. Y allí aparece Adolfo Hitler. Usted recordará que en 1922, en un intento de golpe de Estado, fue encarcelado. Y con Adolfo Hitler se establece en Alemania el régimen fascista, un régimen humano, un régimen anticomunista que trajo como resultados nefastos para el país miles y miles de muertos. Aplicación sobre todo de campos de concentración, la teoría de la raza superior, raza inferior, recordarán ustedes, como todos los que no eran de Alemania los consideraba razas inferiores. Pues ese régimen fascista va a ser catastrófico para Alemania porque va a traer como resultado la muerte indiscriminada de muchísimas personas. Muchachos, les sugiero entonces que ustedes vean, si es posible, pueden ver algunas películas que reflejan el fascismo en imágenes y en sonido, para que ustedes vean cómo se manifestó también esto allí en Alemania. Pueden ver, si es posible, la película La vida es bella, El niño de la pijama de raya, que van a ver cuán inhumanos eran estas políticas. Estas son las ideas, muchachos, que queríamos tratar con ustedes en el día de hoy. Esperemos que haya sido útil este encuentro y que la lectura que usted haga del libro y las actividades que pueda resolver le vaya también un poco que adentrando en cuán difícil fue la situación para las masas trabajadoras en estos países capitalistas después de la Primera Guerra Mundial. Y si logran ver estas películas también, van a reconsiderar un poco cuán inhumano fue la aplicación y el establecimiento del régimen fascista en este país de Alemania. Ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes. Les deseo éxito en las actividades que están orientadas y nos volveremos a ver entonces las próximas semanas para seguir juntos un poco comentando sobre la historia contemporánea. Muchas gracias.